Dice división entre números decimales. Objetivo, realizar la división entre números decimales según los contenidos de la página 32 y 33 del texto de estudio. Nosotros ya vimos lo que era dividir un decimal con un número natural o con un número entero positivo. Ahora vamos a ver cómo se dividen dos números decimales y qué es lo que dice el libro. Vamos al libro. Aquí nosotros habíamos quedado la semana pasada. Tenían que estudiar este cuadrito de división, donde había un ejemplo que explicamos en el video y les di una guía con 5 ejercicios para practicar. Luego de eso, nos pasamos a lo que nos interesa, que es esta parte de acá, página 32. El ejercicio 8 dice, analiza el procedimiento y responde las preguntas. ¿Cómo obtener el cociente, o sea, el resultado de una división, entre dos números decimales? Y sale esto de acá. Sale el decimal 4,212 dividido el decimal 2,34. Y acá hacen un procedimiento que yo también lo voy a explicar en la pizarra. ¿Qué procedimiento dice? Como el dividendo tiene 3 cifras en su parte decimal, el dividendo es este primer número, el 4,212. Tiene 3 cifras, sí, porque hay 3 números después de la coma. Y el divisor, es decir, el número que lo está dividiendo, tiene solo 2. ¿Sí? Tiene 2 números después de la coma, que es el 34. Se amplifican. Amplifican significa multiplicar. Ambos números por 1000. Vamos a explicar por qué se hace por 1000 y cómo es este procedimiento que dice en el libro, quedando la siguiente división equivalente. ¿Qué quiere decir que las divisiones sean equivalentes? Ya chicos, lo que pasa es que nosotros nos van a dar números decimales para dividir, pero realmente no vamos a dividir con números decimales. Nosotros vamos a hacer una transformación que yo les voy a ir explicando paso a paso en la pizarra esto que está en su libro. Y esa transformación que vamos a hacer es para poder dividir normal. Nosotros cuando tengamos números decimales y los queramos dividir, lo que tenemos que hacer es un proceso para transformarlos a números normales, números naturales, y dividimos como siempre. Vamos a hacer este proceso en la pizarra. Entonces, los números que hay que dividir, según su libro, son el 4,212 y lo vamos a dividir con 2,34. Pero lo que realmente vamos a hacer es transformar esta división a otra mucho más simple y que sepamos hacerla al tiro. ¿Qué debo fijarme siempre? Que primero tengo que contar las cifras decimales, es decir, los números después de la coma y decidir quién tiene más. Ya, si nos fijamos, el primero de acá tiene 3 cifras después de la coma, ¿sí? Este tiene 3. Y el de acá tiene 2. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a elegir la cantidad máxima que hay de decimales. En este caso son 3. Ese 3 que me va a indicar los ceros que yo debo elegir por un número para multiplicar ambos. Puede ser 10, puede ser 100, 1000, 10.000, 100.000. Ese tipo de números. ¿Y cómo lo elijo? Según la cantidad más grande que haya de números después de la coma. En este caso la cantidad más grande son 3 por este decimal. ¿Y eso qué quiere decir? Que voy a amplificar o multiplicar, en este caso, ambos números por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque es el que tiene más cifras decimales en este caso. Son 3 ceros porque hay 3 números después de la coma. Y yo voy a multiplicar tanto el 2,34 por 1000 como el 4,212 por 1000. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, usted de forma separada, cada uno de estos números los va a multiplicar por 1000. ¿Sí? Cada uno lo va a hacer. Eso significa amplificar. ¿Qué va a ocurrir? Que usted multiplica cada uno por 1000 y esa multiplicación le va a dar un número entero o un número natural, un número normal. Si usted hace la multiplicación en su cuaderno, este primer número le va a quedar como 4212. ¿Sí? Voy a bajar la división. Y el otro, el 2,34, si lo multiplico por 1000, me va a quedar como 2340. Entonces, ¿qué ocurre? Que la división que me dan, realmente yo no la uso. Lo que yo hago es contar los números después de la coma para elegir los ceros, la cantidad de ceros del número que voy a usar para multiplicar, para transformarlos a números normales. Como en este caso habían 3 números después de la coma,
Y en este 2, el máximo son 3. Según este ejemplo, significa que debo elegir 3 ceros, significa que debo multiplicar cada uno por 1000. Al hacer eso, se transformó en 4212 y en 2340. Y lo que hago ahora es dividir normal. Entonces yo no divido con decimales, yo los transformo a números normales y luego divido. Ahora ya dividimos normal. Entonces ya aquí es solo saber dividir. ¿Qué debo darme cuenta yo? Que nadie se va a saber la tabla del 2340. Imposible. Lo que yo hago es buscar el más cercano. ¿Cómo se divide normal? En este caso, el más cercano es 1, porque 1 por 2340 es 2340. Si lo multiplico por 2 me voy a pasar. No me voy a pasar de 4212. Me va a dar 4680 si lo calculo. Entonces esto va a entrar una sola vez. Y ya luego la división normal que usted sabe, el proceso. 1 por 2340, 2340 y tengo que hacer la resta. Algunos escriben la resta y otros escriben el puro resultado. Ambos está correcto. Pero yo voy a hacer mi resta. Y cuando haga mi resta, esto me va a dar 1872. Eso me va a dar cuando reste. ¿Sí? 0 a 2, 2, 4 a 11. Si hago la resta me da esto. Y sigo dividiendo. 2340 en 1872 no entra, y ahí digo una coma y agrego un 0. Lo mismo, nadie va a saberse la tabla del 2340. Yo tengo que pensar por cuánto lo multiplico para llegar lo más cercano a este número de acá, al 18.720. Aquí yo tengo que pensar. Yo simplemente pienso, 2 por 9 ya es 18. Lo más seguro es que por 9 no me sirva. ¿Por qué? Porque hay más números acá y se me pase. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. Entonces, lo más seguro es que este se multiplique por 8 y sea lo más cercano. Si yo multiplico el 2340 por 8, veamos. 8 por 0, 0. 8 por 4, 32. 8 por 3, 24 más 3, 27. 8 por 2, 16 más 2, 18. Es lo más cercano. Significa que este lo multiplico por 8 y llegué a 18.720. Eso quiere decir que cuando haga mi resta, el que la escriba, el que lo hace mental, me va a dar 0 y terminó mi división. Este proceso que yo se lo explico de esta manera es lo que dice su libro. Entonces vamos al libro y repasemos esa lectura. Como el dividendo tiene 3 cifras en su parte decimal, este tiene 3, y el divisor solo 2, tiene 2, se amplifican. Se multiplican ambos números, este y este, por 1000. ¿Por qué por 1000? Simplemente porque manda el que tiene más números decimales. Y como este tiene 3 cifras, me indican 3 ceros. Listo. Quedando lo siguiente. División equivalente, es decir, que de resolver esta división es lo mismo que resolver esta de acá abajo. 4212 dividido 2340. Y le da 1,8 como nos dio a nosotros. Ese es el proceso que sale en el libro. ¿Qué quiere decir que las divisiones sean equivalentes? Que es lo mismo que yo resuelva la división con decimales a esta otra sin decimales, es lo mismo, me va a dar el mismo resultado. Eso significa que ambas van a tener el mismo resultado, pero obviamente el proceso de la división tradicional es más simple para nosotros. Sigamos, veamos otro ejemplo. La siguiente página. Para dividir dos números decimales, lo que hicimos recién, es posible transformar el dividendo y el divisor, es decir, los números que se están dividiendo, en números naturales, es decir, en números normales, más simples para nosotros, amplificando, o sea, multiplicando, ambos, los dos, por el mismo número, no que yo elijo uno para uno y otro para otro, por 10, por 100, por 1000, etc. ¿Sí? Son solamente de la tabla del 10. Según la mayor cantidad de cifras en las partes decimales. O sea, el que tiene mayor número después de la coma, mayor cifras decimales, me indica los ceros de los números. Resuelve las siguientes divisiones y es el 9 el que les voy a dar de tarea. Yo voy a hacer algunos más de ejemplo. Hagamos el A. Por un tema de orden, hagamos el A. Entonces vamos al 9. Como ejemplo, vamos a hacer el 9 y vamos a hacer el mismo proceso. Ya, este sería el ítem 9. Ejercicio A, y esto es de la página 33, que les voy a mandar de tarea. Ya, el A, ¿qué es lo que dice? Dice que es 26,145 dividido 12,45.
Ya, lo que hay que hacer es transformar esta división con decimales a una más simple, a una equivalente. Ya, primero veo los números después de la coma para elegir por quién multiplicar. Este tiene 3, ¿sí? Y este tiene 2. ¿Qué quiere decir? Que yo debo multiplicar por un número con 3 ceros. ¿Por qué? Porque tiene más cifras decimales. Entonces voy a multiplicar ambos por 1000. No siempre se hace por 1000, depende de la cantidad máxima que haya en el ejemplo. En este caso es 1000 porque son 3 números después de la coma. Entonces voy a multiplicar tanto el primer número por 1000 como el segundo. Sí, los voy a hacer por separado. Cada uno por separado. Si yo hago eso, este primer número se va a transformar en 26.145, bajo el signo de división. Y el 12,45, si lo multiplico por 1000, se va a transformar en 12.450. ¿Sí? Se transforma en esto. Entonces, resolver la división que me dan acá en el libro, yo la transformo y realmente es resolver esta otra división. Y ahí es solamente una división normal, pero yo transformé la división con decimales a una división con números naturales. ¿Cómo? Viendo por quién multiplicar. Y ahora simplemente dividimos. Así que hagamos la división. Hagamos la división. Nadie se sabe la tabla del 12.450. Nadie. Yo tengo que pensar. Por 1 va a ser el mismo número. Por 2 va a ser 24.000 y algo. Si lo pienso, 24.900. Por 3, 26.000, mucho más grande. Entonces, lo más seguro es que sea por 2. Ya, si yo multiplico el 12.450 por 2, me da 24.900. Usted anota la resta, lo calcula en su mente, pero sabe que este resultado lo tiene que restar con el de arriba. Si yo hago mi resta del 26.145 con el 24.900, eso me da 1.245. ¿Sí? 0 a 5, 5, 0 a 4, 4, 9 a 11, usted pide la reserva, le quito a ese, 2, 1. Eso me da 1.245. Ahora, el 12.450 no entra en el 1.245. Una coma y un cero. Y ahora es 12.450. En 12.450 que entra una vez. Una vez y me sobran 0. Y ahí realicé mi división. Pero yo no dividí el original que eran decimales. Lo transformé convenientemente, eligiendo bien por quién multiplicar. Y me quedó sin decimales y hago la división normal. Así es como yo divido decimales según su libro.